Buenos días. Cuando dijo el hermano a lo largo de esta conferencia me sentí mal, así que vamos a ver, vamos a regular. Tengo a mi hijo, mi peor juez es mi hijo, así que quisiera que pudiéramos compartir en esta mañana la idea un poco que dejamos flotando recién en el primer periodo. ¿Qué pasa cuando el contexto, cuando la vida no me satisface? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen tan bien? ¿Qué pasa cuando la adversidad parece ser lo más cercano en mi vida, lo más patente, lo más gráfico? Vamos a hablar acerca hoy ahora enseguida, en este tiempo que nos queda, sobre el Dios de mi deleite, pero si realmente Dios es nuestra satisfacción, si realmente podemos satisfacernos plenamente en Dios. Y vamos a ir a la Biblia, una porción muy, muy clásica que vamos a trabajar en esta mañana, que vamos a estudiar en esta mañana, que es la oración de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Está allí la oración del profeta Habacuc. En una de mis Biblias que tengo aquí en la pantalla dice oración de Habacuc, el subtítulo del capítulo. Pero me gusta el título que le han puesto en la Biblia textual. La Biblia textual dice Salmo de sumisión. Me gusta muchísimo este título que le han puesto en la Biblia textual porque nos habla un poco del tono y de lo que va a la oración, digamos, del profeta Habacuc. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos al Señor. El sol y la luna se detuvieron en el cielo, cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Verso 18, repetimos, dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto un poco lo que decíamos recién. Aquí tenemos los dos verbos utilizados, alegría y gozo, para que podamos entender que realmente es en el Señor en quien podemos deleitarnos, es en el Señor en quien podemos gozarnos, es en el Señor también en quien podemos satisfacernos. El estudio de Habacuc es bastante sencillo y es muy de manual teológico el estudio de Habacuc. Primero tenemos que ver quién es Habacuc. Y vos sabés que la Biblia no nos deja saber exactamente quién es este personaje. Si bien los estudiosos de la historia bíblica y de los personajes bíblicos han hecho algunas conjeturas,
no hay ninguna conjetura o alguna cuestión concluyente. O sea, de alguna manera, no sabemos bien quién es Habacuc y no podemos establecer su filiación. Sabemos que es un personaje que existió, pero no podemos dilucidar mucho del pasado o de la vida de Habacuc. Sí, lo que sabemos de Habacuc es lo que nos presenta aquí su escrito, su libro. Yo pensaba, ¿por qué Señor no nos ha permitido el Señor saber de Habacuc? Y tal vez la respuesta tiene que ver con que Dios nos está diciendo que Habacuc podemos ser vos y yo. En medio de una prueba difícil, en medio de una circunstancia difícil, la experiencia de Habacuc puede ser tranquilamente nuestra experiencia. Ahora bien, ¿qué es lo que profetiza Habacuc? Porque evidentemente Habacuc es un libro profético, de hecho está dentro de las profecías, ¿no? Habacuc está profetizando la invasión de Judá, que iba a recibir Judá, por el imperio babilónico en el año 626 a.C. La estructura de Habacuc es muy sencilla y, como te digo, la vas a encontrar en cualquier comentario bíblico. Es básicamente, el libro de Habacuc presenta un diálogo entre Dios y el profeta. El libro resalta y remarca la soberanía de Dios en todo momento. Y si tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es el tema de Habacuc? El tema de Habacuc es indudablemente la soberanía de Dios. Dios está al control de todo, las naciones y los reinos, pero también tenemos que entender que Dios está al control de la historia personal de cada uno de nosotros. Y algo que vamos a ver en Habacuc que es muy patente y está muy marcado es que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y Él es quien también va a juzgar las violaciones a su santa ley. Y esto es muy importante. Habacuc es un tratado muy fuertemente sobre el pecado de una nación y sobre cómo un Dios justo, un Dios santo, va a tratar con el pecado de esa nación. Tenemos que entender esto y en este sentido tenemos que darnos cuenta, digamos, el mensaje que subyace, el subtexto de Habacuc sería: Dios es justo, Dios es santo y Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguna nación, de ningún pueblo, pero de ninguna persona en particular. Sean estos hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Sabemos que la disciplina del Señor funciona de diferentes maneras para sus hijos y para los que no son sus hijos. Para sus hijos hay disciplina. Hebreos dice que que a nadie le gusta la disciplina del Señor, pero si nos dejara Dios sin disciplinar, no seríamos sus hijos. Siempre que hablamos con alguna persona o cuando estamos charlando sobre el tema del pecado en la vida del cristiano, una de las primeras premisas que tenemos y que decimos y comunicamos es que, mirá, si no estás recibiendo disciplina del Señor por tu pecado, preocupate. Preocupate, porque si no recibes disciplina del Señor, quiere decir que no sos un hijo de Dios, y Dios solamente disciplina a sus hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos porque para ellos está reservado el castigo eterno en el infierno. Dios no va a disciplinar a una persona que no tenga que ser condenada en el infierno. Ahora, cuando sos su hijo, Dios trata de forma diferente la disciplina. Y es muy bueno que Dios pueda disciplinarnos. Incluso el apóstol Pablo en Corintios habla de la tristeza que produce muchas veces la disciplina en nosotros, porque esa tristeza es buena, es la tristeza según Dios, que es la que nos sirve para darnos cuenta que estamos mal y que tenemos que dejar esa práctica o dejar ese pecado. Pero el mensaje que nos presenta Habacuc en su libro es que Dios va a juzgar justamente cualquier violación a su santa ley. Y esto tenemos que tenerlo claro. No solamente Dios va a juzgar a aquellos que no son sus hijos, sino que también Dios va a juzgar a aquellos que son sus hijos. Y este básicamente es el mensaje de Habacuc. Ahora bien, la idea del libro, el concepto que podemos manejar aquí, no es que los hijos de Dios sepamos todos los planes del Señor, sino que confiemos en un Dios justo y soberano. La pregunta que yo me hacía es, si yo supiera todos los planes de Dios, ¿estaría más tranquilo con respecto a mi futuro? No sé, ¿no? Habría que pensarlo, porque a veces, ¿cómo me gustaría saber el futuro? ¿Para qué? ¿Qué harías? ¿Qué harías distinto si supieras el día de tu muerte? ¿Qué harías distinto hoy si supieras el día de tu muerte? Pensalo, no me lo digas, Sabes que esto no es confesionario, ¿eh? Pensá en tu mente, si vos supieras el día en que el Señor dijo, bueno, hasta acá llegaste, ¿qué harías distinto hoy? ¿Lo pensaste? ¿Ya lo tenés ahí visualizado? Todos tenemos algo que queremos cambiar. Bien. ¿Y por qué no lo haces? Si no sabes el día que te vas a morir.
¿Por qué no cambias la actitud? ¿Por qué no cambias ese hábito? ¿Por qué no cambias aquello que realmente querés cambiar? ¿Por qué necesitaríamos estar conociendo el día de nuestro último suspiro para decir, no, voy a hacer diciendo esto, voy a tratar mejor a mis hijos, voy a tratar mejor a mi esposa o a mi esposo? Y no, porque pasa que me quedan 2 semanas y no me gustaría que me recordaran como me recuerdan ahora, ¿no? Sería como medio fuerte el tema. Si supiéramos los planes de Dios, ¿cambiaría nuestra actitud? Muchas veces pensamos que sí, pero el tema no tiene que ver con saber qué es lo que Dios tiene o nos depara en el futuro, sino el mensaje, el concepto de Habacuc y lo que queremos transmitir es que confiemos en un Dios justo y soberano, ¿sí? Dios sigue siendo hoy justo y soberano y podemos confiar en un Dios que no falla ni abandona. Dios sigue siendo Dios hoy en el siglo XXI, Dios sigue siendo Dios, Él es el Dios de maravillas, Él es el hacedor de milagros, es el hacedor de caminos, Dios es el que puede hacer lo que es imposible para los hombres. Y ten en cuenta cuando, por ejemplo, Isaías dice esto, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni los pensamientos de Dios son como nuestros pensamientos, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Muchas veces nosotros como cristianos lo llevamos al terreno de cosas que son difíciles para mí, pero Dios las puede hacer. Puede ser, pero no es la interpretación y no es lo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo que Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre, y lo que es imposible para el hombre realmente es obtener salvación. El único que puede abrirnos la puerta del cielo es Jesucristo. El único que puede darnos salvación es Jesucristo. El único que puede darnos vida eterna y una verdadera filiación, una nueva familia, es Dios a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que es realmente imposible para vos y para mí. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro, y vamos a ver cómo Habacuc también piensa en esto. Ahora bien, vamos rápidamente con la estructura del libro. La estructura del libro es muy interesante, son 3 capítulos nada más. Vamos a ver por lo menos 2 diálogos entre Dios y Habacuc. El primer diálogo lo vamos a encontrar en el capítulo 1, del versículo 2 al capítulo 2. En realidad están los 2 diálogos allí. No vamos a leer todo, ¿sí? Pero fíjate lo que dice el capítulo 1 de Habacuc. Es muy interesante lo que nos plantea aquí Habacuc, porque Habacuc se planta frente a Dios, versículo 2, con una queja. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria donde quiera que mire? Veo destrucción y violencia, estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y a continuación viene la respuesta del Señor. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, el Señor respondió. Hay que leer a Habacuc nomás para entender de qué se trata. Dice, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Dice el versículo 6, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Aquí tenemos algo que sencillamente a los hijos de Dios podría dejarnos sorprendidos. El problema de la justicia divina. Dios estaba levantando a un pueblo sanguinario y violento que fuera en contra de su propio pueblo. ¿Para qué? Para juzgarlos. Dios estaba utilizando un pueblo extranjero para juzgar a estos hombres. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios va a usar una nación pagana, una nación cruel, una nación sangrienta, una nación que está absolutamente alejada de Dios por sus prácticas y sus costumbres. ¿Para qué? Para disciplinar al pueblo de Dios. Qué terrible que es esto. Qué tremendo que es esto, que Dios tenga que permitir en la vida del pueblo esto. Ahora, ¿qué había hecho el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel había hecho básicamente lo que hacía siempre. Se alejaba de Dios, se olvidaba de Dios. Dejaba a Dios y se volvían a otras cuestiones. Y entonces Dios en ese momento levanta a una nación pagana para disciplinar a su pueblo. Frente a la queja de Habacuc, decir, Señor, lo que está pasando, la violencia, todo lo que está diciendo Dios, tranquilo Habacuc, esto tiene que ver con mi designio, tiene que ver con mi propósito, tiene que ver con lo que intencionalmente estoy haciendo. Voy a levantar una nación pagana para disciplinarlos a ustedes.
para ejercer mi juicio sobre ustedes, porque ustedes también han quebrantado mis leyes. Es difícil de entender. Es muy difícil de entender muchas veces cómo se maneja la justicia de Dios. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo clarísimo en Barrabás. Cuando Barrabás y Jesús son presentados delante del pueblo, ¿quién es el que tenía que salir en libertad por lógica humana? Jesús. Jesús no había hecho nada, Jesús no había quebrantado ninguna ley, Jesús ayudaba a cuanta persona podía, Jesús había hecho milagros sobrenaturales a favor del pueblo, y es el mismo pueblo que lo deja de lado y eligen a un rebelde, sedicioso, homicida. Y uno dice, ¿pero esto es parte del plan de Dios? Parece que sí. Parece que es parte del plan de Dios. ¿Dios va a usar una nación pagana para justicia, para hacer justicia con su pueblo, para disciplinar a su pueblo? Parece que sí. Ahora, luego vemos la segunda queja de Habacuc. Fíjate lo que dice, seguimos leyendo, pasa toda la respuesta del Señor en Habacuc capítulo 12, y sabemos que viene la segunda queja porque lo dice el subtítulo también. Te lea nomás la Biblia se explica por sí misma, dice: oh Señor, mi Dios santo, mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Fíjate que aquí ya Habacuc, a pesar de que se queja, de que el tono tiene una queja, Habacuc está aceptando de alguna manera la soberanía de Dios. Dios ha utilizado una nación pagana, ¿para qué? Para someter a la disciplina necesaria a su pueblo. La primera gran enseñanza tiene que ver con cómo Dios se mete en la historia de los hombres. La historia humana está controlada por Dios. No hay nada que suceda en la historia de la humanidad que se le escape a los planes de Dios. De hecho, aún los malos, en su peor momento, trabajan para Dios. Porque Dios va a utilizar, en este caso, al pueblo babilonio para poder sojuzgar o para poder disciplinar, de alguna manera, disciplinar al pueblo de Israel. Ya Habacuc en su segunda queja lo entiende. Oh Señor, mi Dios santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Ya vemos a Habacuc mirando indudablemente hacia adentro de sí mismo y hacia el pueblo diciendo: parece, Señor, que tenés razón. Parece, Señor, que tenés razón en lo que vos estás haciendo con nosotros como pueblo. Ahora bien, ¿cómo es posible que un Dios justo permita el mal sobre su gente? La respuesta del Señor la encontramos en Habacuc capítulo 2, a partir del capítulo 2. Casi todo el capítulo es la respuesta de Habacuc, pero fíjate que hay algo muy interesante. En el versículo 1 del capítulo 2 de Habacuc, Habacuc ya comienza a actuar como una persona de fe. Comienza a esperar en Dios. Y lo dice claro, dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Hermanos, ¿está mal quejarnos delante de Dios? No. Quiero decirle que no. A veces nos hemos metido en estas filosofías medias raras donde no hay que quejarse delante de Dios, hay que aceptar todo así. Job se quejó. Job se plantó frente a Dios con sus cuestionamientos. La diferencia es que Job nunca se fue de la presencia de Dios. Y este es el secreto de Job, que no es ningún secreto. Job acudió a donde tenía que ir. Fue con sus quejas, con sus cuestionamientos, tremendas quejas, tremendos cuestionamientos, a la presencia del Señor. Fue a la casa del fabricante. Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué tan mal hice? ¿Qué es lo que hice mal para que vos me des esto? Y Habacuc hace exactamente lo mismo. Cuando está viendo la violencia que reina en el medio, cuando ve cómo los pueblos asolaban a Israel, Señor, ¿qué es esto? El Señor le dice: voy a levantar una nación para castigarlos por su pecado, para disciplinarlos por su pecado. Señor, sí, es cierto, pero ¿vas a levantar a estos para justiciarnos? ¿No podría ser otro mecanismo, Señor? ¿No podría ser de otra manera? Habacuc empieza en el capítulo 2 a entender
de alguna manera, que no puede discutir con Dios, pero sí puede esperar en Dios, que puede quejarse, que puede, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, mostrame algo, decime algo. Pero también empieza a entender que tiene que esperar allí en el Señor. Ahora bien, a partir del versículo 2 del capítulo 2 hasta el versículo 20 más o menos aproximadamente, Dios le responde a Habacuc, le dice, tranquilo, nadie va a quedar sin justicia, porque en algún momento voy a tomar a los babilonios y también voy a hacer justicia sobre ellos. Estos que hoy son mi instrumento para disciplinar al pueblo, van a ser también ajusticiados por mi ley santa. Queridos hermanos, nadie queda sin justicia delante de Dios. Nadie queda sin justicia delante de Dios. Si nosotros hoy nos paráramos en la presencia de Dios con un cartel y reclamando justicia, justicia, y no estamos bajo la justicia de Cristo, Dios nos daría justicia y nos enviaría directamente al infierno. Pero nadie queda sin justicia delante de la presencia del Señor. Así que esto es lo que el Señor le responde. Ahora, volvemos a esta pregunta que hicimos recién. ¿Cómo es posible que un Dios justo permita el mal sobre su gente? Pues es que este dilema es el dilema de todo cristiano, pero también aún es el dilema de muchos que no son cristianos. Y es un dilema conocido en la antigüedad y en la filosofía antigua, como decir, ¿cómo puede ser que si Dios es bueno, el mal siga triunfando sobre la tierra? Tiene un nombre este dilema en la apologética. ¿Cómo puede ser que si Dios es bueno y todopoderoso, no pueda parar el mal sobre la tierra? Entonces te hacen dudar o de la bondad de Dios o te hacen dudar del poder de Dios. Entonces, si Dios es bueno y todopoderoso, pero no quiere parar el mal, entonces no es tan bueno. Si Dios es bueno, pero no puede parar el mal, entonces no es todopoderoso. Y entonces uno empieza a pensar, por ahí está bueno el artículo o está bueno el argumento, pero en realidad no está bueno porque parte de una premisa equivocada, y es que Dios no es soberano. Dios no es un Dios que actúa a medida que van pasando las cosas. No es que Dios esté mirando la historia y dice, bueno, mira, aquellos se me están desbordando. Allá acude Dios. Dios no es un bombero, Dios no va atrás del fuego. Quiero decirte esto y es importante que podamos entenderlo. El tema de la soberanía de Dios es un tema que ha desvelado históricamente a toda la iglesia, a todos los teólogos. Porque hay aristas de este tema que son difíciles de entender para nosotros. Pero es indudable que Dios está al control. Es indudable que Dios está al control. ¿Cómo puede un Dios justo que dice que me ama permitir el mal, el sufrimiento o la injusticia sobre su pueblo o sobre mi vida? Y quiero decirte que hay una respuesta. Y la respuesta es que realmente no hay una respuesta. Me encantaría poder decirte que Habacuc nos muestra, y si vos lees el original y encontrás la clave y desentrañás el pasaje y hacemos toda una historia, y no. La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es que, o por lo menos una respuesta que satisfaga nuestro corazón, no existe. No hay una respuesta que se ajuste a lo que nosotros pensamos. No hay una respuesta que se ajuste a lo que nosotros pensamos que podría producirnos satisfacción. Claro. A ver, para que se entienda, cuando éramos chicos y queríamos hacer algo y le pedíamos permiso a mamá, no. ¿Por qué? Porque soy tu mamá y punto. ¿Quién vivió esta etapa? Era muy cuestionador yo y mi mamá era muy... ¿Por qué no puedo? Porque soy tu mamá y yo lo digo. ¿Cómo? Sí, es así. Es ley de Media y de Persia esto, ¿eh? Sí. Y las mamás de acá lo estarán diciendo también, ¿no? Porque soy tu papá y punto. ¿Por qué porque yo te mando? Porque yo te mando y punto. No se cuestiona la autoridad. Bien, lo que hacemos nosotros con nuestros hijos parece que no nos gustaría que Dios lo hiciera con nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, dice el Señor. Es lo que he determinado en este momento para tu vida. No hay una respuesta satisfactoria que se ajuste a lo que nosotros pensamos que Dios debe hacer. Ahora, nos gustaría que pudiéramos entender algo y pudiéramos descansar en esta verdad. No podemos imponerle a un Dios soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores, un curso de acción. No somos nosotros los que determinamos lo que ha de ser. Es el Dios todopoderoso y soberano quien lo hace. Y tenemos que descansar en esa soberanía. Y tenemos que descansar en eso. Mirá, Job entró a la presencia del Señor con un montón de cuestionamientos, con un montón de preguntas.
Job en algún momento se enoja delante de la presencia de Dios. Y vos sabés que hay un autor que dice, y es algo muy lindo, me gustó mucho, Job entró a la presencia del Señor con muchas preguntas y salió sin ninguna respuesta, pero salió con la presencia del Señor en su vida. Cuando Job dice al principio del capítulo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me voy a sentar y me vas a enseñar. ¿Por qué Dios permite la adversidad en su pueblo? Miren, hay muchas razones, hay libros que se han escrito de esto. Mi conclusión sencilla es que es en el horno cuando se ve el cuarto hombre. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es en el horno de fuego cuando se ve el cuarto hombre. Cuando los 3 amigos de Daniel están siendo amenazados con ser quemados en el horno de fuego por no arrodillarse frente a la estatua del rey, ellos no se arrodillan, los llevan al rey y les dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y acá podría terminar la historia y decir, bueno, qué bien, bien hollywoodense la historia, ¿no? Se plantaron, Dios los bendijo. Pero los tipos estaban convencidos de que Dios seguía siendo soberano a pesar de que los quemaran. Dice, y si no nos libra de tu mano, igual no nos vamos a arrodillar frente a la estatua, igual no te vamos a servir, porque nosotros creemos en un Dios superior, que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. Y leíamos esta mañana en Romanos 14:8. Ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero muchas veces, y no es siempre esto, ¿no? Muchas veces Dios permite en nuestra vida la adversidad, permite el horno de fuego, porque es en el horno de fuego donde se manifiesta el cuarto hombre, donde podemos ver a Jesucristo, donde podemos ver actuar al Señor, donde podemos ver la mano del Señor Jesucristo, donde podemos ver la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos pasando por ese tiempo difícil. No siempre, ¿eh? Y acá tenemos que entender algo que es muy importante que lo podamos entender. Muchas veces la adversidad tiene que ver con que Dios permite esto, y también muchas veces la adversidad que sufrimos o los problemas que tenemos tienen que ver con nuestro pecado y con nuestras malas decisiones. Una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es sufrir por tomar malas decisiones. No confundamos esto, no espiritualicemos nuestro pecado. Muchas veces cuando tomamos malas decisiones y después las malas decisiones acarrean malas consecuencias, no echemos la culpa a Dios y no espiritualicemos. Quiero decirte algo, la siembra es optativa, la cosecha es obligatoria. La siembra es optativa, la cosecha es obligatoria. Lo que vos sembrés vas a cosechar. Muchas veces le pedimos a Dios que, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué mi vida así? Bien, ¿hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? No. ¿Qué esperás? ¿Por qué esperás buenos resultados de cosas que sabés que están mal? ¿Por qué seguís practicando o teniendo hábitos pecaminosos en tu vida y esperás que Dios bendiga esos hábitos pecaminosos? ¿Por qué tomás decisiones que van en contra de la palabra de Dios y esperamos de alguna manera muy infantil, muy mente de fábula, que Dios bendiga esa decisión que fue tomada en pecado? No va a pasar así. Entonces tenemos que entender que muchas veces el sufrimiento tiene que ver con la voluntad de Dios específicamente. Dios permite en nuestra vida alguna adversidad, algún sufrimiento para, sobre todo, fortalecernos, para darnos carácter, para templarnos, pero muchas veces el sufrimiento en la vida del cristiano tiene que ver con nuestras malas decisiones o tiene que ver con decisiones que hemos tomado yendo en contra expresamente de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. No seamos necios, lo vimos ayer, no seamos necios en nuestra manera de pensar. No podemos pretender hacer las cosas mal y que Dios bendiga todo lo mal que hicimos. Que Dios pueda luego sanar algunas partes de nuestra vida, pero eso no significa que no va a haber consecuencias en nuestra vida del pecado que tengamos que arrastrar el resto de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia o nos venga a buscar. Así que no confundamos esto, queridos hermanos. Vivimos una vida desordenada, pero queremos que Dios nos bendiga. Y cuando las consecuencias de nuestro desorden nos alcanzan, Números 32, tu pecado te alcanzará. Ay, Señor, ¿por qué me viene esto? No somos mártires cuando pecando somos disciplinados por Dios. No somos mártires cuando pecando somos disciplinados por Dios. Tenemos que tener claro esto. Rapidito, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Vamos bien.
Habacuc, como te decía recién, Habacuc allí en el capítulo 2 comienza a mostrar su deleite o comienza a mostrar su gozo. La respuesta es esperar en Dios. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál es la respuesta de Habacuc ante el dilema de por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida? Bien, la respuesta de Habacuc es esperar en Dios. Y el capítulo 3, precisamente de Habacuc, el capítulo 3 de Habacuc, nos habla de esto y se resume mucho en la parte final de la oración. Fíjate lo que dice la parte final de la oración de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Dice algo muy interesante. Se habla allí en la oración de Habacuc de todo lo que Dios puede hacer, pero dice el 17, Habacuc 3, 17, perdón, 18, ¿de qué sirve? No estoy en Habacuc, con razón. Acá, capítulo 3 de Habacuc, bien. Verso 17 dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y fíjate, el verso 18, vuelvo a insistir en esto porque es muy importante. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. La Biblia textual dice exactamente lo mismo. Con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es importante lo que dice aquí Habacuc. Habacuc comienza a demostrar su fe y en esta oración final de Habacuc se demuestra que realmente Habacuc decide someterse a la voluntad de Dios, decide estar bajo la soberanía de Dios y esperar lo que Dios decida, porque entendió Habacuc que hay un Dios todopoderoso, un Dios que es soberano, que nunca lo ha abandonado. Sin importar lo que pase, dice Habacuc, puedo confiar en el Señor. Es más, me puedo deleitar en el Señor. Y fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. No nos vayamos del capítulo. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, he oído todo acerca de ti, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Fíjate qué interesante el contraste que nos habla o que nos plantea Habacuc. Queridos, debemos entender que nuestras emociones son volátiles, pero es el conocimiento de Dios, el conocimiento del poder de Dios, el conocimiento del amor de Dios, el conocimiento de la fidelidad de Dios, lo que nos debe sostener en estos tiempos de angustia. No es lo que yo siento con respecto a Dios hoy lo que me sostiene en mi carrera cristiana. Es lo que yo sé de Dios lo que me sostiene en mi carrera cristiana. Y esto es muy importante, queridos, que podamos entenderlos, porque es la única forma en que vamos a poder deleitarnos en un Dios. Es la única forma en que vamos a poder satisfacer nuestra necesidad y nuestro hambre espiritual en Dios. Es la única manera en que Dios va a ser nuestra única fuente de satisfacción. No lo que yo siento hoy de Dios, sino lo que yo sé de Dios. Tengo un Dios que no abandona, tengo un Dios que pelea por mí, tengo un Dios que se levanta a través de su Hijo en la cruz del Calvario para decirme que me ama profundamente, y tengo un Dios que puede cambiar mi vida, y tengo un Dios que ha cambiado mi eternidad. Y en ese conocimiento de Dios es donde yo puedo realmente descansar, o donde yo debo descansar. Yo sé, lo que yo sé de Dios es lo que me sostiene en medio del dolor y lo que me permite decir, como decía Habacuc, aún así me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y quiero decirte algo y es importante que podamos entenderlo. Hoy hay hermanos que están pasando por momentos muy difíciles. Y esto es real. Esto es real. Tal vez hayas venido a este lugar con una carga muy grande que te es muy difícil llevar. Y estas cargas son reales. Angustias, dolores, situaciones que están complicando tu vida de una forma que vos no pensabas que te la podían complicar, y las estás sufriendo, las estás padeciendo. Y no hay un proceso mágico. No es que... quiero que entendamos esto. Dios no trabaja en procesos, en pases mágicos. Dios no dice las palabras
y entonces todo el tiempo cambia y todas las cosas cambian, las circunstancias cambian. Dios trabaja en procesos. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiere decir que voy a tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Pero ¿sabe lo interesante del valle de sombra de muerte? Que si hay sombra es porque hay luz. Si no hubiera sombras no habría luz. Si no habría luz no habría sombras, perdón. Aún en el valle de sombra de muerte Dios está conmigo. Aunque las aguas me anegaren, aunque los ríos me tapen, aunque todo esté mal, Dios sigue estando conmigo. Porque Él lo ha prometido. Y Él ha demostrado que está conmigo más allá de cualquier duda cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. No es un proceso fácil, tal vez el que te toca vivir. No es que digo, bueno, confío en Dios, digo un par de palabras, repito una frase hecha y ya sale el sol, está todo bien, los problemas se fueron. Eso no funciona así. ¿Cómo nos gustaría que fuera de esta manera, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que fuera mágico? Vuelvo a Dios, miro y ya está, zafé, ya no tengo más problemas, mis problemas familiares, mis problemas matrimoniales, mis problemas económicos, mi enfermedad se sanó, todo eso se fue. No funciona así. Porque estamos en la tierra, estamos en el mundo y nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La diferencia es a dónde está puesta mi mirada. Si yo miro mis problemas, si miro mis angustias, si bajo la mirada, me desespero. Eso es lo que yo siento de Dios. Pero si elevo la mirada al cielo y veo a Dios, todo se hace más claro. Lo que yo sé de Dios es lo que permite gozarme y deleitarme en Él. Lo que yo sé de Dios es lo que me permite gozarme y deleitarme en Él. Salmo 121, versículos 1 y 2. Salmo 121, versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Pues es que hay una canción de estos versículos, ¿sí? Yo creo que la han cantado. Comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y vos sabés que toda la vida la canción yo la canté saltándome la pregunta de la segunda premisa. Porque si vos lees el versículo bíblico, dice, levanto la vista hacia las montañas, te lo leo en Biblia textual porque es más familiar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y vos sabés, cuando yo era chico y cantaba esta canción, yo no había leído que era una pregunta. Entonces yo estaba esperando que la ayuda viniera de la montaña. Yo decía, bueno, va a bajar Dios de la montaña, alguna cuestión así. Y había ciertas imágenes en mi mente que me hacían pensar que mi socorro viene de la montaña. O sea, y claro, uno vive en Tupungato, teníamos la cordillera ahí cerquita, en la Aconcagua 80 kilómetros en línea recta, lo vemos en un día soleado, vemos la cordillera hermosa. Entonces uno dice, bueno, miramos la montaña, solucionamos el problema. Cuando en algún momento de mi vida el Señor me llevó a ver los signos de interrogación. Y me dijo, lee los signos. Profe de lengua, lee los signos. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? ¿Viene de allí mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Te imaginás el poder que despliega Dios para hacer los cielos y la tierra? ¿Lo tenés claro? Dios no se movió para hacer los cielos y la tierra. Dios dijo y fue. El poder de la palabra de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De la montaña? No, mucho más arriba. Hermanos, no somos los dueños del mundo, pero somos los hijos del dueño. Él hizo los cielos y la tierra. Él sostiene con el poder de su palabra todo lo creado. Nuestra vida está en sus manos. Y a pesar de que podía ejercer justicia y misericordia sobre nuestras vidas, eligió darnos a Jesucristo a cambio para que podamos ser parte de su pueblo y para que podamos ser parte de su familia. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahora, ¿cómo se hace esto?
¿Cómo logro confiar en este Dios para que sea el Dios de mi satisfacción, aun cuando las circunstancias no me satisfacen? Y la clave está precisamente en lo que dice el versículo 18 de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, verso 18. Fíjate lo que dice y es muy interesante y es bueno que podamos recordarlo. Aún así, leemos el 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Todo lo que para un judío era importante, que tenía que ver con la bendición material. Recuerde lo que dijimos, la bendición material, el que les fueran prósperos económicamente, para los judíos era una gran señal de que Dios estaba con ellos, porque Dios se había prometido prosperarlos económicamente, donde fueran iban a ser prosperados. Todo lo que para un judío era importante no estaba, se había ido. No había frutos en las higueras, no había uvas en las vides, se perdió la cosecha de aceitunas, los campos quedaron vacíos, no dieron frutos, los rebaños se murieron en el campo, los establos quedaron vacíos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Todo se va, mas tú te quedas, sí, cerca, muy cerca, amado Salvador. ¿Quién queda? Verso 18. Aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso les digo que debemos predicarnos nuevamente el Evangelio. Tal vez necesitamos volver a la cruz de Cristo y entender que todo lo que podamos tener y todo lo que podamos aspirar no vale nada, como decía el apóstol Pablo. Todo lo que era para mi ganancia lo tengo por pérdida, lo he dejado de lado para agarrarme, para asirme del amor de Cristo, el Dios de mi salvación. ¿Qué hay más valioso que tu salvación? ¿Qué tenés en esta mañana más valioso que tu salvación? Y tu salvación representa el amor de un Dios todopoderoso actuando a favor de aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Lo que era imposible para mí es posible para Dios. Él decidió salvarme. ¿Por qué? No sé. El puro afecto de su voluntad. Él decidió mirarme en la condición en la que estaba y envió a su hijo a buscarme. Y entonces cuando yo puedo entender quién es el Dios de mi salvación, qué es lo que Dios ha hecho por mí, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vuelvo al punto de partida. Necesito muchas veces volver al punto de partida. Necesito volver a la cruz, necesito volver al Calvario, necesito volver al sepulcro vacío y darme cuenta el poder que Dios desplegó de allí. Y Romanos capítulo 8 dice, el mismo poder que Dios puso en juego para levantar a Cristo de los muertos, ese poder Dios lo pone a tu disposición para vivificarte. Y entonces comenzamos a dimensionar realmente que sin importar la circunstancia de mi vida, es Dios el que tiene que satisfacerme. Y me puedo deleitar en ese Dios todopoderoso. En un Dios que sin importarle mi condición y a pesar de mi condición, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Salmo 103. Versículo 2 y 3. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Necesitamos volver a entender lo que significa el pecado para Dios, para que podamos entender el costo de la cruz del Calvario. Querido, yo sé que es difícil perder la cosecha. Yo sé que es difícil
que el campo no dé fruto. Yo sé que es difícil cuando la economía no funciona. Yo sé que es difícil cuando llega la enfermedad. Yo sé que es difícil cuando falta el ser querido. Y Dios no me está pidiendo que me consuele como un niño con una golosina. Puedo llorar en la presencia del Señor. Puedo derramarme en la presencia del Señor. Puedo mostrarle al Señor mis heridas. Puedo mostrarle al Señor cómo tengo el corazón roto muchas veces por las cosas que pasan. Y después el Señor me lleva nuevamente a la cruz del Calvario. Y entiendo allí por qué puedo volver a satisfacerme en Dios. Por qué puedo deleitarme en Dios. Como decía Habacuc, puede fallar todo. Va a fallar todo. Pero yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. A medida que mi conocimiento de Dios crece y mi fe se afianza en el Dios de mi salvación, mi deleite y mi gozo crecen y puedo estar tranquilo y confiado. Y eso redunda en que Dios se glorifica en mi vida. Dios se glorifica también en el sufrimiento de sus hijos. Aunque no lo entendamos al principio, aunque no tengamos la respuesta satisfactoria que nuestro corazón quiere, lo que tenemos es el Dios de nuestra salvación. No hay ningún don, ningún regalo más grande que podamos haber recibido de Dios que no haya sido la salvación. Entonces, pongámonos en contexto. Habacuc no estaba deseando que le fuera mal, pero Habacuc había entendido que cuando nada nos satisface, cuando la vida es árida y se seca, aún en medio del desierto, allí está Dios. 40 años caminó el pueblo por el desierto. Sin faltar un solo día, hubo sobre el pueblo de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Abrigo, protección, calidez y la presencia manifiesta de Dios. Iglesia querida, puedo satisfacerme en Dios en medio de cualquier circunstancia porque parto de la base que Dios es el Dios de mi salvación. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Dios de mi salvación, que hizo los cielos y la tierra. Amén.